Televidente, bom venire in outra edizione di Time Out. Ora in Time Out volevo un gran onore junto con nos il direttore di Semedar aqui na Aruba, que não é tanto responsável medicamente para nossos atletas, não estão preparando para o Grande Centro Americano do Caribe. Nós estamos referindo ao Dr. Ricardo Vargas, com quem nós vamos conversar hoje em Time Out. Nós temos um Time Out corto, que aqui nós vamos back, nós estamos conversando com o Dr. Ricardo Vargas. Televidente, danke por junto con nosotros, junto con el doctor Ricardo Vargas de Semedar. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Claret, ¿cómo estás? Ay, tú sabes. Bien, bien, a todos los televidentes. Gracias, hermano. Mira, nuestros atletas élite, ¿cómo se encuentran ahorita? Bueno, el concepto de élite... Debo decir otra cosa. Nuestros atletas que van para el Centro Americano del Caribe. Correcto, precisamente eso quería remarcar. O sea, hay muchos atletas que están entrenando, que consideran los entrenamientos a nivel élite, pero lo importante es cómo están los atletas que van a participar en los centroamericanos, los juegos multidisciplinarios, una preselección que en este momento sobrepasa alrededor de 20 atletas. No tengo exactamente la cifra final, porque hay una lista de inscripción que hay que definir, pero hay un grupo de atletas que se están preparando para los juegos, digámoslo así. Ese grupo de atletas tiene un seguimiento metodológico por el Comité Olímpico y Semedar, desde el punto de vista médico, le hace un seguimiento médico y ofreciéndole los servicios de masaje, psicología. Algunos atletas han tenido lesiones, como el caso de Chanaya Howell, que estaba lesionada, incluso se operó, se está rehabilitando del hombro, que llevan un seguimiento médico deportivo. En sentido general, hay también muchos atletas, los más importantes, los posibles medallistas, digamos así, que están en el exterior, en Estados Unidos. Estoy hablando de Miquel, de Patrick, estamos hablando de atletas de alto nivel que están en el exterior entrenando y que también mantenemos contacto con ellos desde el punto de vista cómo se encuentran en las competencias, los resultados. O sea, la preparación que los atletas están haciendo para los juegos me parece que es adecuada y Semedar aportándole lo que podemos ayudarlos con ellos en evaluaciones médicas, en evaluaciones en servicios de recuperación, masaje y todas estas cosas que la medicina deportiva le ofrece al deporte de alto rendimiento. En eso estamos trabajando conjuntamente con el Comité Olímpico, con la parte metodológica, con toda la dirección de deporte, para que los atletas vayan lo mejor preparados posible. Mira, el seguimiento que estamos dando ahorita a los atletas élites que tenemos acá en Aruba para ir al Centroamericano en El Salvador, creo que va a ser. Mira, ¿cómo se encuentra? ¿Hubo bastantes lesiones o hubo lesiones urgentes? No, lesiones importantes. La lesión es importante de ese grupo, la de Chanaya, que hubo que operarla. En los juegos, que no participó en los juegos de sur anterior, el año pasado, por una caída que tuvo una fractura de clavícula y todo este proceso ya hace alrededor de un mes se incorporó de nuevo a los entrenamientos,
pero lesiones importantes no, esa es la única que hemos tenido que ha tenido que estar fuera de la preparación. El resto, algunas lesiones, alguna molestia, tendinitis, que no ha afectado, digamos, puede afectar un 10 o un 15% el entrenamiento, pero han seguido entrenando y con tratamientos aquí en Semedar. Hablo de atletas del bowling, otros atletas que se han tratado. La Pero cantidad, lesiones importantes, grandes, esa sola. la Tenaya. cantidad de atletas élites de la vez pasada, comparado con la de hoy, ¿subieron? Exactamente, es muy similar. Es similar. La época ahí hemos incluido el equipo de nado sincronizado, que son 9 atletas incluso, que ya clasificaron, están clasificados en los juegos, que van a los juegos. Porque acuérdate que ahora los juegos centroamericanos son clasificatorios, o sea, los juegos no vamos con los que querramos ir. Esos atletas tienen que clasificar para ir a los juegos centroamericanos. O sea, pasan por un filtro antes de definirse quién va y quién no va. Antes los centroamericanos eran decisión de los países, ahora no. Ahora se Ya eso clasifica. cambió. Ahí Ahora, tienen que tener ir a una competencia clasificatoria. Sí. ¿Cuántas atletas Y nuestras, cuántos atletas nuestros clasificaron para Centroamericano ahorita? ¿Están clasificados ya? por eso te digo, hay una cantidad de atletas clasificados que realmente quien tiene los listados de eso es el Comité Olímpico, porque hay una preselección y hay una selección definitiva, hay una fecha, un deadline, donde se inscriben con los atletas que vamos a ir. Esa fecha todavía no ha llegado, o sea, por tanto, todavía hay atletas que pueden incorporarse en la clasificación para los Juegos. Hasta que no llegue el deadline, la fecha final, no sé, que se cierre ya todos los artistas que van, estamos todavía a un mes y algo, yo creo que la próxima semana o el día 20, si mal no recuerdo, es la fecha de final de clasificación, donde ya se define la gente. Porque en este proceso no se empieza siempre con 20 o 30 atletas, el proceso comienza en 50, 60 atletas y ellos poco a poco no van clasificando o disminuyen las cargas y hasta que se cierra la lista de inscripción. Y eso lo lleva el Comité Olímpico. Correcto, mira. Es quien define la participación. Mirando que los atletas élites de la vez pasada, comparado con los de este año, casi no subieron. Eso no tipifica o no dice algo que hay algo que no sucedió o el crecimiento quedó estancado. Casi, bueno, igual Claré pasa con el alto rendimiento en Aruba. En Aruba no hay un alto rendimiento que salgan muchachos todos los años para competir. Acuérdate que aquí está muy limitado, hay 12 federaciones que son las que más nivel tienen, el resto no. El softball fue a clasificar y no clasificó. O sea, fue a clasificar a una competencia clasificatoria y no entró. Si entra el softball, entran 20 atletas de más. Tú dices, oh, mucha cantidad, pero realmente no es así. El softball no clasificó y así hay otros atletas que no han clasificado en muchos juegos que fueron. Cuando algunos atletas no clasificaron. O sea, lo que te dice que realmente hay que aumentar el crecimiento del nivel de los atletas nuestros, de alto rendimiento me refiero, hay que incrementarse. Yo estoy de acuerdo que más o menos es una tónica que son los mismos atletas, prácticamente 12 deportes, estamos hablando de 20 atletas en los Juegos Centroamericanos, en los Panamericanos todavía son menos atletas porque el rigor es más alto, pero es una realidad que el deporte de alto rendimiento en Aruba no es tan alto rendimiento. Cuando entrenas 3 horas al día, no es tan alto rendimiento comparado con los países que entrenan 6 horas diarias y que tienen detrás un soporte que tú puedes decir, wow, aquí se hay alto rendimiento, 10 competencias, 15 competencias, base de entrenamiento, hay un soporte. Aruba no logra todavía esos niveles de preparación. Televidente, la gran sabi tayo cortica siniki. Or nos bimbak, nos simasku. Dr. Ricardo Vargas, di Semerar. Welcome to Holland. Welcome to the country of the world's most famous cows. This is where your Frisian flag milk comes from. Taste our nature at its best. Frisian flag. Discover the goodness of milk from Holland. Televidente, danke por nosotros con el doctor Ricardo Vargas de Semedar. Doctor, hace poco se mudaron. ¿Cómo está el lugar, ese edificio gigante, nuevo? ¿Cómo se encuentran ahí? Cuéntanos. Sí. Bueno, ahora ustedes conocen la renovación del estadio,
que hemos tenido que mover los servicios a la escuela antigua Princesa Amalia, al lado del Banco del Caribe. Realmente estamos ofreciendo todos los servicios sin limitaciones, o sea, hemos trabajado y creo que no son las condiciones ideales de un centro médico porque realmente es así, pero creo que pues continúa. Lo importante es no dejar de darle el servicio a los atletas, que sigan con sus masajes, con sus lesiones, con sus tratamientos, porque eso sí sería un problema por la cantidad de atletas y el volumen de atletas que estamos recibiendo de todos los deportes y las pruebas y todas las cosas si se fuera a interrumpir esto, pero no se hizo. El también de las instituciones nos ofrecieron este local y los hemos acondicionado y estábamos aquí trabajando. Mire, doctor, También es importante reconocer el mudarse de Guiano Próximo a la Autoridad a donde están ahorita. Ahora, la renovación implica renovación para ustedes también de cuál espacio, cuál posibilidades para engrandecer. Sí, sí, cómo no, claro. De hecho, nosotros debemos regresar de nuevo al mismo lugar que teníamos. Aquellas condiciones eran muy malas, los techos se estaban cayendo. Te acuerdas que estábamos ahí debajo de las gradas, Sí. pero eso se está renovando completo y claro, Semedar es uno de los que se va a beneficiar enormemente con la remodelación de todos los lugares. Va a venir un centro médico muy nuevo, digamos así, que pudiera estar a la altura de lo que necesitan nuestros atletas. Estructuralmente, ¿ustedes van adelante? ¿Se progresa en ese cambio? Nos quedamos igual. O sea, un centro médico deportivo Claret tiene muchos servicios, en un mismo lugar. Allá tenemos alrededor de 8 departamentos, 8 espacios, no con la grandura que los llevan, porque un centro, por ejemplo, de fisioterapia y rehabilitación lleva al lado un gimnasio, lleva un grupo de cosas que cuando regresemos vamos a tener lo mismo que teníamos antes, no es que vamos a ampliar en más espacio. Pero yo creo que se puede mantener la calidad del servicio, el confort, los aires, eso se puede mejorar con la renovación. No es que vamos a tener más espacio para crear un laboratorio de otros laboratorios de bioanálisis, de algo, pero sí creo que vamos a darle mejor calidad de servicio a los deportistas de Aruba ¿Hay espacio, con la renovación. ¿hay espacio para esa mejoración ahorita en Semerá? ¿Aquí? ¿En la escuela donde estamos? Sí. No, para cuando regresen, cuando regresen. Sí, acuérdate cuando regresamos allá teníamos consultas, pero hemos ido creciendo tanto que se va quedando chiquito los espacios. Okay. Si me dijeran a mí cuál es la proyección, bueno, yo me imagino un centro médico en un lugar con espacio suficiente para crecer, crear laboratorios de bioanálisis, de biomecánica, hacer servicios de fisioterapia, pruebas funcionales más grandes. Se pueden hacer, pero hay cosas que están un poco reducidos los espacios por la condición que tenemos. Yo sé que quizás hay que hacer un centro médico, una visión de un centro médico para incrementar los espacios y el personal, que es lo que más yo creo dificultades tenemos. El personal que labora con nosotros, los profesionales, es lo que más dificultades tenemos. Porque equipamiento, créeme que tenemos equipos que no lo tienen en muchos lugares en el mundo. Equipos de tratamiento, equipos de diagnóstico, que lo tenemos y que está un solo médico deportivo trabajando en eso. Necesitamos ampliar la nutrición, un aspecto tan importante. Tenemos en el nuevo local un local para nutrición, para un nutricionista. O sea, tenemos que crecer mucho todavía con el servicio a los atletas. Gracias, doctor. Lo que usted me dijo ahorita sí. me es claro. Para llegar a ese nivel que tanto anhelamos, hay que invertir en el desarrollo médico deportivo acá en Aruba también, porque como lo están claro. ahorita es que para que la gente se quede contento, pero aquí queremos todos quedarnos contentos, inclusive los atletas, porque ellos van a hablar para nosotros cuando actúen allá afuera de Aruba. Televidente, con hora un día más, que yo no me tiene doctor aquí en el programa, hope cosas sale fuego. Nuestro amigo doctor Ricardo Vargas de Semedar, onde está amplia riba cierta condición que tiene, onde com mestre tem desarrollo de dirección que nos que mira mejor atleta de nos alto rendimiento. Para aí sei, o mestre diferente, o técnico não se sube e também
e para alto rendimento por crecer de direção, maneira que nós queremos. Ahora, con gran honor, de timeout, Dr. Ricardo Vargas. Doctor, gracias.